Compartiéndoles aquí la palabra por la gracia de Dios. Yo hubiese querido que no hubiera sido en estas circunstancias, pero bueno, Dios es el que hay. Obra de una forma o de otra y a veces no lo entendemos, pero Dios es el que permite que a veces haya aflicción en nuestra vida, haya sufrimiento, haya dolor. Y en esta mañana pues vamos a meditar en lo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero invitarles a que ahí en su lugar me acompañen, hagamos una breve oración en esta mañana, pero antes quiero decirles una cosa, dos cosas. Les pido una disculpa primero, porque yo sé que ustedes utilizan la versión de la Biblia de las Américas. Yo utilizo la Reina Valera, la tradicional, ¿verdad? Número 1. Y número 2, no saben en la que se metieron cuando me pidieron que compartiera, porque yo soy de carrera larga. Espero que me alcance el tiempo para lo que el Señor ha puesto en mi corazón, el poderles compartir. Y espero que tomen nota, porque vamos a ver varios versículos, varios pasajes. Voy a tratar de verlos tanto en la Reina Valera como en la versión de la Biblia de las Américas. ¿Sí? Bien, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, pidiendo la bendición de nuestro Dios. Padre, en esta mañana estamos aquí, delante de tu presencia, porque sabemos que tú habitas en todo lugar, y muy especialmente en el corazón de cada uno de tus hijos, de aquellos que te han confesado y te han recibido como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en esta mañana nos acercamos a tu gracia para rogarte en esta mañana que nos ayudes a confiar y a descansar en ti, en medio de cualquier circunstancia o situación adversa por la que podamos estar atravesando. ¿Cuántas veces hemos dicho, oh Dios, que confiamos en ti? Pero en el momento de la tempestad, es ahí cuando debemos de manifestar si realmente estamos dependiendo y confiando total y absolutamente en ti. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia para rogarte que nos hagas aprender esto en esta mañana. Nuestra absoluta confianza y dependencia totalmente en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. Yo no sé si ustedes sepan, mis hermanos, que este texto que se acaba de leer ahorita, el de Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, aparece en otros dos evangelios. Aparece en el evangelio de Mateo, capítulo número 8, y en los versículos del 23 al 27. Nada más que ahí se menciona solamente en 5 versículos este relato. También aparece en Lucas, capítulo 8, versículos del 22 al 25. Y si ustedes se dan cuenta y comparan estos pasajes, en Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25, solamente son 4 versículos los que nos narran este relato, esta escena, este episodio, siendo Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, el pasaje que se leyó, el más extenso, el más amplio. Es decir, lo que quiero que noten y que vean ustedes, mis hermanos, es que estos pasajes que aparecen en estos evangelios, ¿sí?, cada uno de los que narran o describen el texto, lo narran desde su perspectiva. A alguno de ellos, a Mateo o a Marcos o a Lucas, le llamó más la atención ciertos elementos, ¿sí? Por eso es que se sabe y se conoce que los evangelios son evangelios sinópticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ellos encontramos el mismo relato, pero desde diferente óptica, desde diferente punto. Y vuelvo a repetir, esto es simple y sencillamente ¿por qué? Porque a Marcos o a Juan o a Lucas o a Mateo
le llamó más la atención cierto detalle. Mi esposa tiene por ahí un dicho. Dice que las mujeres son las 3D: delicadas, detallistas y demandantes. Yo no sé si es cierto, ¿verdad? Pero es lo que se dice: delicadas, detallistas y demandantes. Ellas se fijan en los detalles. Muchas veces dicen ellas: ¿te fijaste cómo me vio? ¿Quién? ¿Te fijaste que no me hizo caso, que no me saludó? ¿Quién? Y nosotros, ¿quién? Pero ellas son muy detallistas. Bueno, ese es el sentido cuando hablamos de los evangelios en esta situación. Ahora, yo no quiero entrar en detalle. Ustedes conocen el relato de lo que sucede en Marcos capítulo 4, pero hay detalles importantes ahí que no voy a ahondar en ellos, pero sí quiero que observen el versículo 41. Ahí en Marcos capítulo 4, versículo 41, me llama mucho la atención lo siguiente. Dice que después que nuestro Señor Jesucristo calma la situación, la tempestad, que la calma, dice la Escritura, entonces temieron con gran temor. Pregunto, si ya no estaban las cosas tranquilas, ¿por qué se menciona aquí? Menciona Marcos que tuvieron gran temor en su corazón. ¿Sí lo notan? Ya estaba la calma, ya el Señor había acabado con el problema. Y dice que ellos temieron con gran temor. ¿No era para gozarse? ¿No era para tener paz? ¿No era para descansar? ¿No era para postrarse delante del Señor y decirle: gracias, Señor, nos has salvado? Dice que temieron. La pregunta aquí es: ¿por qué temieron? Si ya todo estaba en calma. Dice que se hizo grande bonanza, grande calma. ¿Por qué temieron? Bueno, probablemente hay dos razones. Una de ellas es en base al reclamo que el Señor les hace. ¿Qué les reclamó el Señor? ¿Hombres de qué? No confiaron. Hombres de poca fe no confiaron. ¿Cuántas veces tu vida y mi vida está atravesando por un sufrimiento, por una terrible aflicción? Y decimos que creemos en Dios, decimos que confiamos en Dios, pero estamos angustiados, temerosos. Miren, desde hace 3 años atrás se nos metió mucho miedo, muchísimo miedo se nos metió. 3 años atrás, si ustedes recuerdan, ¿qué pasó 3 años atrás? El COVID, una pandemia. ¿Sí? Y la gente estaba temerosa y asustada. Y nos metieron mucho temor. Es más, no nos queríamos ni saludar, ni abrazar, estaba prohibido. El ósculo santo estaba prohibido. El saludo de manos estaba prohibido. Por el miedo, por el temor que había. Así fuera nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestra familia, nos veíamos así como que, no sé, que las traigas. Y luego me contagies y las traes tú y las traes tú también. Y andábamos así temerosos. Bueno, aquí el Señor le censura su falta de ¿qué? De fe. Probablemente esa es la primera razón. Pero también hay otra posible razón. ¿Y saben cuál es la segunda razón? Porque se dieron cuenta que estaban ante el Dios Todopoderoso, que tiene control absoluto hasta de la naturaleza misma. ¿Sí o no? Y ellos no lo habían visto así. Y se quedaron pero pasmados, a tal grado que dice el texto que se preguntaban entre sí: ¿quién es este que tiene poder para controlar inclusive qué? El viento y el mar. ¿Quién puede controlar la naturaleza? A ver, ¿quién de ustedes ahorita le dice al popo: apacíguate?
Apacíguate. Lo podrán decir, pero otra cosa es que sea así. El que tiene potestad es el Señor. Hermanos, no temamos. A mí me hubiese gustado que en este texto o en alguno de los relatos paralelos, sinópticos de estos evangelios, hubiese por ahí una frase que dijera: cuando vieron al Señor recostado sobre un cabezal, el otro fue y también se acurrucó al lado de él. Y se acostó ahí. Estaba tranquilo el Señor, estaba dormido. Aparentemente creían que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Creían eso. Por eso lo despertaron. Oye, despiértate, ¿que no te das cuenta de la situación? Como si Dios no conociera todas las cosas, hermanos. Como si Dios no supiera lo que va a pasar mañana en tu vida o en mi vida. Gracias a Dios, yo siempre he dicho esto, gracias a Dios, hermanos, que tú y yo no sabemos lo que va a pasar mañana en nuestra vida. Porque si no estuviéramos como temerosos, comiéndonos las uñas, angustiados probablemente. Pero Dios sí lo sabe. Y si tú y yo aprendemos a confiar en Él, dalo por sentado que Él lo tiene todo bajo ¿qué? Bajo su control. Quiero hacer ahorita una breve analogía. ¿Qué es una analogía? Una analogía es una relación de semejanzas entre cosas distintas, parecidas, en las cuales hay ¿qué? Similitud. Y quiero hacer una analogía de este relato de los evangelios con una película muy famosa que creo que todos ustedes, sin excepción alguna, han visto. Titanic. ¿Quién no ha visto Titanic? A ver, que levante la mano quien no la ha visto. Hermana Ruth la tiene de tarea para que la vea. Hoy en la tarde, véala. Se la recomiendo de veras. Y quiero hacer una analogía, ¿por qué? Porque en esta película se nos narra el naufragio de un barco, del barco más grande en esa época, en ese tiempo, que se hundió. Claro, mucho de ello es inventado y nos han hecho parecer una historia muy bonita, pero yo no sé si ustedes recuerden ahí a los personajes principales. Está Jack Dobson, o el señor Dobson, interpretado por Leonardo DiCaprio. Rose DeWitt, interpretado por Kate Winslet. El señor Carr, no sé si ustedes se acuerdan quién es el señor Carr, ¿sí? El prometido de Rose. Está la señora Molly, ¿se acuerdan de la señora Molly? Les menciono los personajes, ¿por qué? Porque yo quisiera que se identificaran con uno de ellos en esta analogía que quiero hacer. Pero hay personajes secundarios. ¿Qué es un personaje secundario? Aquel que hace un papel pequeño o que aparentemente sale en una escena que a veces ni nos damos cuenta, pero tiene una función. Son los extras o los personajes secundarios. Y en esta película de Titanic hay personajes secundarios. Uno de ellos, por ejemplo, es el capitán del barco. No sé si lo recuerdan, el capitán del barco. El capitán del barco se muestra al final estoico en su posición como capitán. Él no abandona el barco. Un capitán en el barco está ahí ¿para qué? Para hacer frente a la tempestad, al problema, a la circunstancia, al desperfecto que pueda ocasionarse en el barco. No es el primero que huye o que corre. ¿Sí me explicó? Pero no es el único. ¿Recuerdan los marineros? Los que han visto esa película, ¿recuerdan los marineros? ¿En dónde estaban? En su papel, en su función que deben de desempeñar. ¿Cuál es su función y su papel de un marinero? Auxiliar a la gente, prestar ayuda, seguir las órdenes ¿de quién? Del capitán. Y muchos de ellos se mostraron que firmes y estoicos en su posición, tratando de salvar vidas, dando las instrucciones precisas a la gente, guiando a la gente a los botes. ¿Para qué?
para que se pudieran salvar. ¿Recuerdan la orquesta que aparece cuando se está hundiendo el barco? Estaba ahí firme, tocando, alegrando una tragedia, tratando de traer paz y calma a la gente en ese momento de aflicción, ¿sí o no? Y se mostraron como firmes. La gente corría de un lado para otro, muchos ni le hacían caso, no prestaron atención, pero ellos tocando. A mí me impacta esa escena. ¿Cómo reaccionas tú ante el peligro? ¿Cómo reaccionas en una situación adversa en tu vida? ¿Con temor, con miedo, con incertidumbre? ¿Corres? ¿Huyes? ¿Qué haces? Pero hay otra escena, si la recuerdan ustedes, un matrimonio maduro de la tercera edad, a la cual van y le tocan, está en su camarote. Cuando empiezan a recorrer los camarotes para sacar a la gente, van y tocan en un camarote donde está un matrimonio de la tercera edad. Y le dicen, salte, corre, vámonos. Y ellos dicen, no, nos quedamos. Y se quedaron ahí en su cama, en su lecho. Se agarraron las manos, se encomendaron ellos a su Dios, según la escena. Y ahí se termina esa escena. Pero me llama la atención ese matrimonio. No se echa a correr. Probablemente porque ya había vivido, ya había gozado, ya había disfrutado de la vida. Dice, ¿para qué me salgo? Probablemente pensaron, ¿para qué ando corriendo de aquí para allá, subiendo escaleras y yendo para acá, para allá? Ya. Si me voy a morir, aquí. No se angustió, guardó ¿qué? La calma. Bueno, con esto quiero decirles, y no quiero ahondar más en ello, quiero decirles que todos nosotros, de una u otra forma, reaccionamos de diferente manera ante cierta situación, ¿sí o no? Todos reaccionamos. A veces tú te sorprendes de cómo reacciona tu esposo, o cómo reacciona tu esposa, o cómo reaccionan tus hijos ante cierta situación, y hasta le haces un guiño así de, oye, o le haces así con la mano, cálmate, tranquila, tranquilo. Pero todos nosotros ante cierta situación reaccionamos de diferente forma y manera, ¿sí o no? ¿Con qué personaje te identificas tú? ¿O con cualquiera de los discípulos también? Estaban en una situación difícil, apretada. ¿Con cuál de ellos te identificas? Todos ellos tuvieron temor, todos. No dice en el texto, en ninguno de los tres pasajes se nos menciona que alguno se hubiese puesto a orar. Ninguno. Todos estaban con temor. ¿Y saben qué? Lo más extraño de estos relatos de los evangelios es que ellos estaban acostumbrados al mar. La gran mayoría eran ¿qué? Pescadores. Sabían lo que sucedía en el mar. Sabían que a veces tenían que enfrentar ese tipo de ¿qué? Situaciones. Y tuvieron temor. Tan es así que se olvidaron del Señor. Pero el Señor estaba tranquilo, ¿dónde? Ahí, descansando. Estaba cansado, estaba durmiendo. A veces se nos olvida que el Señor está a nuestro lado, hermanos, en momentos de aflicción. Se nos olvida. Y empezamos a correr desesperadamente, buscando la salida. ¿Sí? Bueno, no quiero detenerme más en ello. Ahora quiero que vayamos a nuestro pasaje central. Y vamos al libro de los Salmos, Salmo capítulo 125. Este es nuestro texto y aquí en este pasaje vamos a ver en esta mañana 6 puntos importantes. El mensaje lo he titulado ¿Dónde está puesta tu confianza? Ese es el título. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que en el día que temo, yo en ti confío. ¿De veras? ¿Confiamos en Dios?
¿O es nada más un dicho? ¿O nada más a veces repetimos la escritura, pero sin sentido, sin entender realmente lo que esto significa? Entonces, vamos a ver en esta mañana dónde está puesta tu confianza. Y vamos a tratar de contestar esta pregunta. Empieza nuestro texto diciendo lo siguiente: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte ¿de qué? De Sión. La pregunta aquí para iniciar en esta mañana y ver estos 6 puntos es: ¿cómo es el monte de Sión? ¿Cómo es el monte de Sión? Bueno, aquí se nos dice, ¿cómo es el monte de Sión? Ahí está un punto: inamovible. Bueno, dice aquí el versículo 1b, que no se mueve. ¿Te das cuenta? El monte de Sión es algo que no se mueve. Si yo te pregunto ahorita, ¿dónde está el monte de Sión? Pues ahí en el mismo lugar, no se ha movido. Es como si yo te digo, ¿dónde está el Popo? En el mismo lugar, no se ha movido. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, y Jesús nos dijo, que si tuvieres fe como el grano de una mostaza, podías decirle a este monte: quítate de aquí y échate en la mar. A veces ni siquiera tenemos la fe, ni siquiera como el grano de una mostaza. Y el grano de una mostaza es lo más pequeño que hay. Pero bueno, en primer lugar, primer punto, si tu confianza está puesta en Jehová, no te mueves. Versículo 1b. Dice la versión de las Américas: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inamovible. Inamovible. No se mueve. Es decir, en una situación de aflicción, lo primero que hay que hacer, hermanos, es guardar la calma. Guardar la calma. La tormenta no va a durar todo el tiempo, toda la vida. Probablemente en ese momento en que está la tormenta, tú digas: híjole, ¿cuándo se acabará esto? ¿Cuándo dejará la tormenta de cesar? Porque en ese momento de aflicción se te hace eterno el tiempo. Pero para Dios el tiempo es ¿qué? Relativo. No existe. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Pero para nosotros no. Y menos estando en un momento de dolor o de aflicción. Se nos hace eterno. Y hay ocasiones en que hemos llegado a decir: ya no siento lo duro, sino lo tupido. ¿Sí o no? Porque una tras otra. Y decimos: ¿cuándo se va a acabar esto? Confía en el Señor. No te muevas. Hay ocasiones en que Dios nos dice: ¿sabes qué? Quietos. Quieto, tranquilo. Ahora sí que, como dicen allá, ¿verdad? Sereno moreno. Tranquilo. No te muevas. ¿Sí? Vean ustedes lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 9. Y vámonos a los textos rápidamente. Hebreos 13, 9. No os dejéis, dice, no os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es decir, enseñanzas, ideologías, filosofías, comentarios, chismes, murmuraciones. Dice: no os dejéis llevar o mover de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es que, estoy leyendo la versión Reina Valera, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, es decir, con la dádiva, con el conocimiento, con la verdad, con la información. No con viandas, no con comida que va a los desperdicios, al desecho, y que nunca aprovecha a los que se ocupan en ellas. Si tú y yo nos empezamos a ocupar
en chismes, en comentarios, en murmuraciones, ¿sí? Imagínate el tiempo que vamos a perder en eso. Cuando el Señor nos llamó o me llamó a mí al ministerio, yo hablé con mi esposa y le dije a mi esposa, mira, en el ministerio va a haber mucha gente a la cual le vamos a agradar y caer bien, pero va a haber mucha gente a la cual no le vamos a caer bien. Pero vamos a hacer una cosa tú y yo ahorita, vamos a comprometernos ¿en qué? En que si dicen cosas, porque las va a haber, que nos lleguen a nuestros oídos que no son ciertas, haz oídos sordos, no te detengas. Tú y yo estamos conscientes de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo. Pero si nos detenemos en ellos, es lo que quiere Satanás, que perdamos tiempo ahí. ¿Y sabes qué? No. Vamos a concentrarnos en hacer la voluntad de Dios, en agradar, y mientras tú y yo estemos conscientes de lo que hemos hecho, que aquellos digan misa. No es verdad. Dios les va a pedir cuentas a ellos, por murmurar, por calumniar. Nosotros debemos de estar conscientes de qué, de que estamos haciendo la voluntad de Dios, y que eso es una calumnia, un chisme, una murmuración. Nosotros tenemos que seguir adelante. Por eso dice aquí en el texto, vean ustedes, no lo estoy inventando, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, porque al final de cuentas la comida va al desperdicio, al desecho, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. La versión de las Américas dice, no dejen o no se os dejen llevar, no os dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecidos. ¿Con qué? Con la gracia. No por alimento de los que no recibieron los que de ellos se ocupan. Lo vuelve a reafirmar. Efesios capítulo 4, versículo 14. Vean lo que dice, Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados o movidos por doquiera de todo viento de doctrina. Otra vez, enseñanzas, ideologías, filosofías, comentarios, etcétera, etcétera. Por estratagemas, ¿de qué? De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. Por eso les quería traer a la mente el Titanic. Porque ahí en el Titanic mucha gente corrió hacia el lado que no debió de haber corrido. ¿Cuántos de ellos no murieron porque se tropezaron unos con otros? ¿Cuánta gente no murió al querer subirse a un bote y no pudieron? ¿Saben cuál fue el pasaporte que utilizó el señor K para escapar? ¿Se acuerdan? Agarró a una niña. La agarró y se subió al bote. Es que está solita. Es mi pasaporte, ¿para qué? Para escapar. Y se escapó. Pero ¿qué dice el Señor en la palabra? Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y no perdió todo este personaje. Perdió a la novia. No se casó siempre con ella. Perdió el diamante, la joya. ¿Sí? Perdió cierta reputación porque él estaba jactándose también del barco tan grande que era imposible que se hundiese, y se hundió. Perdió todo. Entonces, vean, dice que no seamos movidos, hermanos, llevados por vientos de doctrinas, ¿sí? Que no seamos sacudidos, dice la versión de la Biblia de las Américas. Entonces dice, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, primer punto, si tu confianza está puesta en Jehová, no te mueves. Segundo punto, si tu confianza está puesta en Jehová, permaneces para siempre, inamovible. Versículo 1c,
Dice ahí en nuestro texto, dice, sino que permanece para siempre. ¿Qué no nos dijo Jesucristo? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. No porque la salvación se pierda, pero tenemos que ser ¿qué? Constantes, perseverantes. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, tenemos que permanecer inamovibles. En primer lugar, no nos movemos. ¿Qué pasa si alguien ahorita grita aquí? ¡Fuego! ¡Se está quemando! Y corres para el fuego. En la desesperación, a veces corremos hacia el peligro. ¿Sí? En nuestra desesperación. Primero tenemos que guardar la calma, ver dónde está la puerta más cercana, la salida más cercana, que no tenga fuego y por ahí tal vez salgo. O a lo mejor me quedo ahí porque es un lugar seguro. No lo sé. Pero tenemos que guardar la calma, número 1. Entonces aquí, en segundo lugar, si tu confianza está puesta en Jehová, permaneces para siempre, inamovible. Dice el versículo 1c, que permanece para siempre. Así como el monte de Sión, así debería de ser también la vida del Hijo de Dios, de un verdadero creyente, ante cualquier adversidad. No se mueve. No es llevado por cualquier viento de doctrina. Que vienen los testigos de Jehová, los mormones, que viene la filosofía esta, que vienen los judaizantes, ¿sí? El rock cristiano. Es que vamos a meter rock cristiano para atraer a los jóvenes. Yo les aseguro que si el hermano Alejandro se pusiera a tocar aquí rock cristiano, según él, atraería a muchos jóvenes, pero no es el método. No es lo bíblico, no es lo correcto. A mí me agrada que dirija siempre con puros ¿qué? Pasajes bíblicos, versículos bíblicos. Tenemos que regresar ¿a dónde? Al origen, al texto, a la palabra. Eso es lo bueno, eso es lo correcto, hermanos. Entonces tenemos que ser fieles a la palabra del Señor, permanecer firmes. Yo estoy seguro que el hermano Alejandro ha venido gente y le ha querido aquí agradar el oído. Hermano, ¿por qué no pone esta? Hermano, ¿por qué no tocan esta? Y el hermano, firme, permanece firme, porque está convencido. Vean ustedes, por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece ¿para qué? Para siempre. A veces así son las filosofías, las ideologías, así son las modas, vienen por un tiempo y ¿qué? Y pasan así como el torbellino. Dice aquí, Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. La versión de la Biblia de las Américas, cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. El justo tiene cimiento ¿qué? Sólido, eterno, firme. Está firme. ¿Sí? Tenemos que estar firmes, hermanos, convencidos de lo que estamos haciendo, de lo que están haciendo. Tenemos que estar firmes, portarnos varonilmente. Vean ustedes Juan capítulo 15, versículos del 1 al 9. Ese sí se los voy a leer porque está extenso en la Biblia de las Américas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan ¿qué? En mí, permanezcan en mí, es decir, en el Señor, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho ¿qué? Fruto. Porque separados de mí, nada pueden ¿qué? Hacer. Si alguno permanece, ¿cuántas veces se utiliza aquí la palabra permanecer? Suéltenlas, ahí están. Si alguno permanece en mí, es echado fuera. Si alguno, no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan entonces todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que den fruto y vuestro fruto permanezca, ¿sí? Y que este fruto pruebe que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan, ¿en qué? En mi amor. Al final de cuentas, ¿en qué debemos de permanecer? En el amor. En el amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Él. Y Él en uno. Entonces, hermanos, número 1, no nos movemos. Si tú dices que confías en Dios, no te mueves. Número 2, si tú dices que confías en Dios, permaneces para siempre. ¿Sí? Número 3, si tu confianza está puesta en Jehová, versículo número 2 de nuestro Salmo, dice ahí, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de ¿qué? De su pueblo, desde ahora y para siempre. Si tu confianza está puesta en Jehová, Él permanece siempre con su pueblo. ¿Sabes cuál es la más grande promesa que Dios nos ha hecho una vez que somos sus hijos? Que Él estaría con nosotros. Es más fácil que el hijo, nosotros, nos alejemos o nos separemos o nos descarriemos. Es más fácil. Pero Él no se aleja. Él permanece fiel, porque Él es un Dios fiel. Y es que a veces decimos, es que no siento a Dios no se le siente, se le conoce, es que creo que no me escucha, eso crees tú, pero Dios sí nos escucha. A lo mejor no te contesta en el momento que tú quieres, pero Dios ha escuchado tu oración. Él permanece fiel a tu lado y permanece fiel al lado de su pueblo. Aquí vean lo que dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de ¿qué? De su pueblo. Wow. Por eso les digo, hermanos, a mí me hubiera gustado que en esos relatos de los evangelios sinópticos, donde acabo de narrar cuando Jesús calma la tempestad, me hubiese gustado que así como en otro pasaje cuando dice que Juan fue y se recostó en el pecho del Señor, así lo hubiera hecho aquí. En el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, corres con la doctora Corazón, con el psicólogo, con la vecina, bueno, corres hasta con el pastor. ¿Sí o no? Ay, pastor. Se cuenta en cierta ocasión que una hermana, ¿sí?, estaba orando en su casa, y de repente tocan, deja de orar y va, y abre la puerta y era el pastor, y le dice, ay pastor, qué bueno que acaba de llegar, porque estoy en aflicción. Hermana, tranquila, ¿qué estaba usted haciendo ahorita? Ay pastor, pues ahorita, sí, ahorita, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Pues regrésese porque no parece. Pues sí, si estás orando, estás descansando, estás vaciando tu corazón y tu angustia y tu necesidad en el Señor, es para que ¿qué? Para que descanses. Y no se notaba que estaba descansando. Sí. Entonces le dice el pastor, pues ¿sabe qué? Regrésese a orar, porque parece ser que no lo está haciendo. Y así pasa, hermanos. En el momento de la angustia, ¿a dónde corremos? Tenemos que ir al Señor, descansar en Él. Y Señor, tú tienes control de todas las cosas.
Tú tienes contados mis días. Los tienes contados. Entonces, ¿cuál es el problema? Ay, Señor, pero es que me acaban de dar esta noticia que tengo cáncer. Y yo les he dicho, hermanos, yo me he atrevido a decirles a los hermanos cuando llegan con un diagnóstico como ese, es que tengo cáncer, ya me desahuciaron. Dele gracias a Dios. ¿Qué? Dele gracias porque por lo menos usted sabe que ya va a morir, que le queda un poco tiempo. No sé, a lo mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero le queda poco tiempo. ¿Cuántas veces tú y yo no vivimos como si viviéramos 30 o 40 años más? A lo mejor nos vamos primero que ella, ¿sí o no? Porque pensamos que no, yo sí estoy sano y voy a vivir ¿cuánto? Yo le digo, dele gracias a Dios, porque Dios va a dar la oportunidad, ¿sabe de qué? De ponerse a cuentas, de dejar todo en orden, de despedirse de su familia, de sus hijos, de esto. Cuando llega la muerte, de repente, ¿qué? Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, ¿qué? ¿Te despediste? ¿Dejaste tu testamento? ¿Hubo oportunidad para dejar las cosas en regla? No, a lo mejor no. Entonces yo le digo, dele gracias a Dios. Si tu confianza está puesta en Jehová, Él permanece siempre con su pueblo. Vean lo que dice Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 5. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres. Ahora, ¿a quién le pertenecemos? ¿De quién soy? ¿A quién le pertenece tu vida? Dice, mío eres tú. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Vean, aquí no dice el Señor que no vamos a atravesar por el fuego. No dice, no vas a pasar por fuego. No dice eso. Dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. ¿No estuvo Dios con Daniel y sus amigos? ¿Sí? Con Daniel en el foso de los leones y con sus amigos en el horno de fuego. ¿No estuvo Dios ahí? Cuando pases por el río, el agua no te anegará. Los discípulos no estaban pasando con Jesús en la barca por la tormenta. Era el mar. ¿No atravesó el pueblo de Israel por el mar? ¿No abrió Dios el mar? Entonces, ¿por qué nos afligimos en el momento de la tempestad? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Que Dios no tiene control de todas las cosas? Señor, aquí está mi vida. Tú me diste la vida y tú la tomas cuando tú quieras. Entonces vean lo que dice aquí. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque a mis ojos fuiste de gran ¿qué? Estima. Fuiste honorable y yo te amé. Te daré pues, dice, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Mateo capítulo 28, versículo 20b, ¿qué dice? Mateo 28b. Es una promesa que Jesús le está dando a quién? A sus discípulos. ¿Recuerdan cómo termina Mateo capítulo 28? Dice que les dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? La gran comisión. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? El Señor nos dice, nada más voy a estar en los momentos felices, en tus cumpleaños. Cuando nacen tus bebés, ahí nada más voy a estar, pero cuando viene tu suegra con ese genio que se carga a meter discordia en tu matrimonio, ahí no voy a estar. No, también ahí va a estar el Señor. Cuando llega tu esposo enojado porque tuvo un día pesado, el tráfico, la ciudad, el jefe en la empresa,
y llega a desquitarse a la casa, y dice, ahí no voy a estar. No, también ahí está el Señor. En todo momento, en toda circunstancia, hermanos. En la enfermedad, así como te acuerdas cuando hiciste tu voto y te casaste, en las buenas, en las malas, ¿sí? En la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Así nos dice el Señor. En todo momento estaré con quién, contigo, ¿sí? Vean ustedes Primera de Juan capítulo 2 versículos 24 al 25. Primera de Juan 2, 24 al 25. Lo que habéis oído desde el principio, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis, ¿qué? En mí, en el Hijo y en el Padre. Y el Padre permanecerá también ¿con quién? Con vosotros. Dice, y esta es la promesa. ¿Cuál promesa que Él nos hizo? ¿Cuál es la promesa que Él nos hizo? La vida eterna. ¿Qué es lo peor que puede hacerme el hombre? ¿Qué es lo peor que puede hacerme alguien a mí? Matarme, quitarme la vida. Es lo peor que puede hacerme. Pero yo tengo una promesa maravillosa que Dios me ha dado. Vida eterna. Voy a la presencia de Dios. No por méritos míos, por los méritos de mi Señor y mi Salvador en la cruz. Él lo ganó por mí. Entonces debo de permanecer firmes. Si tu confianza está puesta en Jehová, Él, tenlo por seguro, Él permanecerá siempre contigo, con su pueblo. ¿Qué, tú no eres pueblo de Dios? En la Biblia encontramos que a veces Dios, cuando trató con su pueblo, lo limpiaba y a veces quedaba un remanente fiel. No todos, no la mayoría, a veces es la que tiene la razón. Es más, lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Él se enfrentó al mundo. Él solo se enfrentó al mundo. ¿Sí? Muy pocos creyeron en Él. Él no se dejó llevar, ¿por qué? Por la mayoría. La historia misma, mis hermanos, la historia misma, si ustedes la analizan, siempre los hombres que han ido en contra de la mayoría son los que tienen la razón. Entonces vean ustedes, Dios está con nosotros, con su pueblo. Él permanece fiel. En cuarto lugar, si tu confianza está puesta en Jehová, este punto es muy importante. Vean ustedes, si tu confianza está puesta en Jehová, versículo número 3, la vara de la impiedad no reposará ¿qué? En ti. No reposará la vara de la impiedad sobre ti. ¿Y qué significa esto? Vean ustedes la versión de la Biblia de las Américas, versículo 3, pues el cetro de la impiedad no descansará sobre ti, sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan su mano a la impiedad. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la impiedad? La vara, pues sabemos qué es, o el cetro, sabemos qué es. Dice, para que la vara o el cetro de la injusticia, de la impiedad, no repose sobre ti, del pecado. Es lo que significa. Maldad, la perversidad, no va a reposar sobre ti. Si tu confianza está puesta en Jehová. Proverbios capítulo 13, versículo 6, vean lo que dice. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad, la maldad o la perversidad, trastornará ¿a quién? ¿A quién va a trastornar? Al pecador, al que anda en pecado, no al justo, sino al pecador. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad, la maldad, trastorna al pecador. La Biblia de las Américas dice, la justicia guardará al íntegro en su camino, pero la maldad destruye al pecador. Eclesiastés capítulo 3, versículo 16. Vean lo que dice Eclesiastés 3, 16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad.
la Biblia de las Américas, aunque he visto más bajo el sol, que en lugar del derecho está la impiedad y en lugar de la justicia está la iniquidad. Pero el pecado, la iniquidad, la maldad, la perversidad está ¿sobre quién? Sobre el impío. Sobre el impío, sobre el pecador. No sobre el justo, no sobre el íntegro, no sobre el recto. Y si tu temor, ¿cuál es qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es ¿qué? El principio del conocimiento, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermanos. Si tu confianza está puesta en Dios porque temes a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero no es un temor de miedo de que Él te va a castigar o eso, sino un temor reverente de que estás consciente de que hagas lo que hagas, Dios te ve, te observa, te oye, te escucha, que no te puedes esconder de Él. Si tú tienes un temor reverente, puedes descansar en Él, sabiendo que la vara, el castigo, la impiedad, no va a estar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te guarda, te protege, te cubre. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos ilustrado el matrimonio o el hogar de un matrimonio cristiano, de la siguiente forma? Como un paraguas, ¿sí o no? ¿Dónde está el paraguas dando protección a quién? Al padre, a la madre, mientras estén debajo de, y también cubre a quién? A los hijos. ¿Sí? Cuando uno se sale de esa cobertura, queda expuesto ¿a qué? Al peligro, ¿no? Desprotegido. Así es la iglesia. Así es la iglesia también, hermanos. Estamos aquí, la iglesia. Y no porque el edificio tenga poder para cubrirnos o guardarnos de algo. No, es Dios. ¿Quién está como la cabeza de la iglesia? El Señor. Mientras tú estés ahí, el Señor te bendice, te cubre. ¿Dónde envía bendición y vida eterna el Señor? En su casa, en la iglesia. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? La pandemia afectó mucho a las iglesias. ¿Sí? Quinto punto, si tu confianza está puesta en Jehová, si tu confianza realmente está puesta en Jehová, dice el versículo 4, el bien estará ¿sobre qué? Sobre tu vida. Dice la Biblia de las Américas, haz bien, Señor, a los buenos y a los ¿qué? Y a los rectos de corazón. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos ¿de qué? De corazón. Entonces, si tu confianza está puesta en el Señor, ¿sí? En otras palabras, el bien estará sobre ti. El bien estará sobre ti. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cómo termina el Salmo 23? Nos lo sabemos de memoria. Versículo número 6. ¿Saben cómo termina? El bien y la misericordia te seguirán, ¿qué? Todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Entonces, hermanos, si mi confianza está puesta en Dios, yo sé que el Señor va a bendecir. Yo sé que el Señor va a bendecir. Porque yo confío en un Dios todopoderoso. No confío en un ídolo. Confío en un Dios vivo y verdadero, que tiene poder para calmar cualquier tempestad. No importa cuál sea. Vean lo que dice el Salmo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás ¿a quién? Al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Porque tú, oh Señor, dice la Biblia de las Américas, bendices al justo. Porque tú, oh Señor, bendices al justo. Como con un escudo lo rodeas de tu ¿qué? De tu favor. En otras palabras, de tu bendición, de tu protección. ¿Sí? Ahora bien, regresando a nuestro salmo, a nuestro texto en los versículos 4 y 5, 5a y 5b,
de nuestro Salmo 125, nuestro pasaje central. ¿Qué encontramos ahí? En el versículo 4 y en el versículo 5a y 5b. A ver, observen, ¿qué se encuentra ahí? A simple vista. Encontramos un contraste, hermanos. ¿Qué es un contraste? Cuando se comparan dos cosas, ¿sí? Un contraste ¿entre quién? Entre los buenos y rectos y los torcidos, los que se apartan. Los que se apartan tras su perversidad. Ahí lo dice. Pero además también a los buenos dice que les irá bien, y a los que se apartan, ¿cómo les va a ir? Mal. Pues Jehová, dice, los llevará con los que hacen iniquidad. Es como lo que dice Romanos, ¿no? ¿Ah? Que por no haber tomado en cuenta a Dios y se apartaron y se alejaron de Él, Dios los arroja, no porque Él quiera, pero les abre el camino, por decirlo así, les facilita el camino para que se vayan por el camino que malo. Y no porque Dios se goce en eso, vuelvo a repetir, es porque ellos ya determinaron en su corazón alejarse y apartarse de Dios. No les puede ir ¿qué? Bien. Dios les facilita. Y se van por el camino de los transgresores. ¿Sí? Así es. Entonces vean ustedes aquí, encontramos ese contraste, ¿sí? Entre los buenos y rectos y los que se apartan. A los buenos y rectos les va bien, y a los que se apartan les va que mal. Y para concluir, último punto, si tu confianza está puesta en Jehová, vean cómo termina el versículo 5c. Si tu confianza está puesta en Jehová, dice que tendrá paz. ¿Quién? Israel, ¿no? Paz sea sobre Israel. En otras palabras, paz, si lo estamos aplicando a nuestra vida, ¿no? Paz será sobre ¿qué? Sobre tu vida. Paz sobre vosotros, hermanos. Paz sobre tu vida. Tendrás paz. ¿Qué quieres? ¿Paz o guerra? ¿Ah? Paz. ¿Sí? Vean lo que dice el Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que ¿qué? Los que aman tu ley. Y no hay para ellos ¿qué? Tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué hay paz? Porque han aprendido a confiar en Dios. Porque han aprendido a depender de Dios. Porque su confianza está puesta en el Dios Todopoderoso, que controla cualquier circunstancia. No importa cuál sea. Dios tiene control de todas las cosas, hermanos. ¿Sí? Salmo 56, versículo 11. Vean lo que dice. Salmo 56, 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué pueda hacerme qué? El hombre. ¿Eh? ¿Cuántas veces le tenemos miedo? También al hombre. Porque lo vemos más grande que nosotros, o porque lo vemos más fuerte que nosotros, o porque tiene ciertas cualidades. Nos dijeron que es karateca o que es luchador. Y si mi confianza está puesta en el Señor, si Dios quiere, me puede matar, si Dios quiere. Pero si Dios no quiere y Dios pelea por mí, ¿qué? Entonces, mi confianza tiene que estar puesta en el Señor. Así de sencillo, hermanos. ¿Sí? 6 puntos. ¿Se los aprendieron? Los repasamos rápidamente. Primer punto. Si tu confianza está puesta en Jehová, no temes, no te mueves. No te mueves. No hay nada que te mueva. De tus convicciones, de tu fe, ¿sí? De tus principios, de tu moral, no te mueves. Número 2, si tu confianza está puesta en el Señor, permaneces para siempre. Inamovible, permaneces para siempre. Inamovible. ¿Sí? No eres llevado por cualquier viento de doctrina. Número 3, si tu confianza está puesta en el Señor, Él permanecerá siempre con su pueblo, contigo, en tu vida. Número 4, si tu confianza está puesta en Jehová,
la vara de la impiedad, de la maldad, de la perversidad, del pecado, no reposará en ti. La vara de la impiedad no reposará en ti. Número 5, si tu confianza está puesta en el Señor, el bien estará sobre ti. El bien estará sobre ti. El bien y la misericordia te seguirán todos los días. Y número 6, si tu confianza está puesta en el Señor, tendrás paz. ¿Cómo termina la escena de Jesús en la barca con sus discípulos? Con grande ¿qué? Calma, con grande bonanza, con paz. Tranquilos. Se salvaron. ¿Recuerdas cómo termina la película del Titanic? Bueno, no cómo termina el naufragio. Cuando ya se hunde el barco, ¿cómo termina? Con un absoluto silencio. Nada más andan los botes ahí, ¿recuerdan a una persona con un silbido? Con un silbato para ver si había por ahí gente viva o que pudiera emitir una señal o algo de vida, pero es esa escena es un absoluto silencio, ¿verdad? Porque las aguas están congelantes. A mí me impacta esa escena, y hay como neblina, un poquito de neblina, y nada más se oye un silbato para ver si alguien contesta, pero hay calma, es decir, ya pasó ¿qué? La tempestad, y hay un absoluto ¿qué? Silencio. Así sucede, hermanos. Ahorita tenemos la tempestad probablemente, pero va a haber una ¿qué? Calma. ¿Sí? Termino con la siguiente ilustración como conclusión. En la época de los 80s, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se hizo un concurso. En ese concurso tenían que inscribirse los mejores pintores, porque el concurso era de pintura. A través de un cuadro, una pintura, tenían que ejemplificar la paz, la tranquilidad. Y se iba a dar un premio de $150,000 al que mejor ilustrara con un dibujo, ¿sí? En una acuarela, en un dibujo, la paz. Y empezaron a inscribirse los pintores y los cuadros y todo, y llegó el momento de ¿qué? Del veredicto. ¿Sí? Y había un cuadro que cuando lo vieron algunos dijeron, ¡wow! Esto ejemplifica realmente lo que es la paz. El desierto del Sahara con un camello que ahí va. ¡Wow! Paz, tranquilidad, no se oye nada, silencio absoluto. De seguro gana. Ponen otro cuadro y la luna. Alguien pintó la luna ya. No, pues de seguro ese gana, la paz, silencio, absoluto silencio. Estaban ahí luego llega otro y pone el espacio. No, pues ya se fueron muy allá, ¿verdad? El espacio, silencio absoluto, allá que hay en el espacio. De seguro ese gana. Y ahí estaban deliberando y de repente, ¿saben qué? Llega uno con su cuadro, las cataratas del Niágara, cayendo, ¿sí? Un árbol por ahí, con una ramita y un pajarito ahí. ¿Cuál cuadro creen que ganó? ¿Saben cuál ganó? El de las cataratas del Niágara, con el pajarito ahí en la rama. ¿Y saben por qué ganó? Porque el pajarito estaba en completa paz, independientemente del aguacero del agua, de las cataratas del Niágara que caían, del ruido, estaba en completa paz, descansando. ¿Sí? Así debe de ser nuestra vida, hermanos. Se podrá estar cayendo el mundo a nuestro alrededor, pero nosotros debemos de estar confiados y seguros ¿en qué? En el Señor. Así debe de ser.
Por cierto, les anticipo, por si no han oído las noticias, ya lo dijo la OMS. ¿Qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud. Ya lo dijo. Viene otra pandemia y viene peor que esta. Esta no fue nada. Lo que ellos dicen, ya la están anunciando, que ya viene, que va a ser más mortífera y dañina que la que tuvimos. Y nosotros, Señor, estamos en tus manos, confiamos en ti. Tenemos que descansar. Nada de que, ¿por qué dice eso, hermano? No nos asuste. No les trato de asustar. Es simple y sencillamente lo que dijo Jesús. En el mundo tendréis ¿qué? Más confiad en mí. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias porque cuántas veces hemos caído en el error de llegar a decir que confiamos en ti. Pero en el momento de la prueba, de la adversidad, de la circunstancia, del problema, de la enfermedad, de la carencia, de la calumnia, nos inquietamos y nuestra paz nos es quitada. Y empezamos a dar pie a cierto tipo de comentarios, a cierto tipo de situaciones, y nuestra mente empieza a divagar con pensamientos que no te son agradables. Pero Señor, cuando nos acercamos a ti y vamos a tu regazo y nos recostamos en él y empezamos a confiar en que tú tienes cuidado de todas las cosas, y lo leemos a través de tu palabra y lo vemos a través de ese consuelo que tú traes a nuestra vida cuando empezamos a meditar en tu ley, te decimos, Señor, perdónanos, porque no hemos confiado en ti. Pero gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de oportunidades, el Dios de misericordia, el Dios de consolación. Y nos sigues consolando, nos sigues animando, nos sigues fortaleciendo. Gracias, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, en tus promesas, de que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor. Que tu palabra sea de bendición a nuestro corazón. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Perdón por el tiempo.